la noche habida entre los días 11 y 12 de febrero, el ejército patriota formó completo y comenzó su marcha hacia los cerros de Chacabuco. Dicha fuerza militar estaba organizada en dos grandes divisiones y un cuerpo de reserva. La primera de las mencionadas se componía de unos 2.000 hombres, mientras que la segunda no llegaba a los 1.400 efectivos. San Martín planeó un ataque tanto de frente como de flanco, de modo de envolver a las fuerzas enemigas. Se esperaba el encuentro bélico se diera cerca de las casas de la hacienda de Chacabuco. La segunda división estaba al mando del brigadier Bernardo Higgins. Debía avanzar por el camino público de las serranías y cuando llegara al extremo sur de aquellas tenía que presentar combate. La primera división, comandada por el brigadier Miguel Estanislao Soler, debía marchar por los cerros del lado derecho y arriba al llano ubicado en el lado opuesto de las casas de Chacabuco, de forma de caer sobre el flanco izquierdo del enemigo. El movimiento comenzó a las 2 de la mañana del día 12 y ambas divisiones marcharon juntas para después irse separando. La división de O'Higgins no tardó en alcanzar las alturas de los cerros y su presencia fue advertida por los centinelas avanzados de las tropas realistas. El comandante realista Miguel Marquelli trató de hacerle frente, pero finalmente ordenó la retirada de sus hombres por el lado sur de la montaña. Eran las 8 de la mañana cuando O'Higgins y sus hombres coronaban las alturas de Chacabuco, mientras que San Martín comenzaba a subir la cuesta comandando el destacamento de reserva. Aquel supo de los primeros éxitos de O'Higgins, pero le había pedido a este último no empeñar combate hasta que la división de Soler cayera sobre el flanco izquierdo del enemigo. La división de O'Higgins ya estaba al sur de la cuesta, persiguiendo a los fugitivos. En vista de esta situación, el brigadier Maroto optó por sostener el combate en el mismo lugar donde se hallaba, el cual ofrecía ventajas para su defensa, apoyo en su izquierda en los cerros que se desprendían del cordón principal y a su derecha en el barranco del estero que bajaba de la montaña. Esto obligaba a la división patriota a presentarse de frente y sin contar con mayor espacio para extenderse y hacer evoluciones. La división de O'Higgins avanza por el camino real y fue recibida por el fuego de los cañones realistas. La división debió detenerse cuando era más de las 10 de la mañana y el calor era abrasador. Por su parte, la división de Soler no se presentaba por ninguna parte. O'Higgins optó por atacar la posición enemiga y ordenó a sus escuadrones de granaderos que atacaran el flanco izquierdo del enemigo, mientras él mismo se puso a la cabeza de su infantería, con la intención de romper la línea. Entre tanto, la división de San Martín venía bajando la cuesta y sentía el ruido del fuego de aquel combate. La división de O'Higgins logró resistir bien fuego enemigo y este jefe envió a su caballería para que atacara al flanco derecho de los realistas, mientras él mismo, a la cabeza de sus infantes, se lanzó sobre el centro de la línea enemiga. El choque fue terrible y el cuerpo realista recibió la peor parte. Fue el batallón de Chiloé. La batalla estaba decidida, pero no terminada. Los realistas se esforzaron en reorganizar su línea y en resistir, pero en ese momento apareció la división de Soler en los cerros donde los primeros habían apoyado al extremo izquierdo de su línea. Dos compañías del batallón Cazadores de los Andes rompieron el fuego y causaron el desorden entre los realistas. A continuación le siguieron un escuadrón de granaderos y la escolta del general en jefe. Aquellos todavía resistían en su flanco derecho, donde se hallaban dos compañías de fusileros que estaban intactas. Sin embargo, abandonaron sus posiciones y se incorporaron a los fugitivos. El general San Martín llegó al campo de combate y dio las órdenes para impedir la reorganización del enemigo. Sin embargo, los realistas subían en forma desordenada hacia el sur. A las 2 de la tarde la batalla estaba terminada y los patriotas se reconcentraron en torno a su cuartel general. Sus bajas no superaron los 150 hombres, entre muertos y heridos, mientras que los realistas dejaron en el terreno más de 500 muertos, mientras que más de 600 fueron hechos prisioneros.